Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. Hija, buenas tardes. Buenas tardes. Mm, Bueno, eh, desde esta semana, ¿no? Tenemos las presentaciones, empezando desde el día jueves, me parece, pero lo vamos a hacer en un horario fuera del de clases para aprovechar y así también le ganamos un poco al tiempo que perdimos. Entonces, el día jueves, que es 17, podríamos conceder una horita, ¿no? Una horita para la mitad de ustedes y otra hora para la otra mitad la siguiente semana. Entonces, si alguien voluntariamente quiere exponer su tema este jueves, pues me puede decir, si no, podría ser un sorteo. ¿Cuánto tiempo tienen? Máximo 15 minutos, ¿ok? Por favor, no sé si ya les dije o, bueno, les repito de nuevo. eh, si van a presentar diapositivas, se van a ayudar de diapositivas. Por favor, las diapositivas no deben contener párrafos y párrafos de escritura de su tema. Las diapositivas, pues únicamente nos sirven para resaltar cosas importantes. En las diapositivas lo que deben ir es básicamente gráficos que nos ayuden a explicar el tema. Pueden ir pequeños textos también que nos ayuden, por ejemplo, ya los leemos y decimos, ah, bueno, ya me acuerdo de lo que yo quería decir, ¿no? En esta parte. Entonces, para hacer un poco más dinámico el asunto, ustedes tienen que encender su cámara para exponer, ¿no? Para que esto no sea un trabajo simplemente de aquí vengo a leer y ya hice mi trabajo, ¿sí? Básicamente, pues ustedes ven, por ejemplo, en las clases, las diapositivas que yo les he preparado, pues no tienen gran cantidad de letras, ¿no? De párrafos, más bien lo fundamental. Y yo simplemente me voy guiando de los pequeños textos que están aquí y doy la explicación. Entonces, algo parecido, algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, a ver, el día de hoy voy a hacer ese sorteo, ¿no? Y le subiría al ABAC cuál sería el orden para ese día. ¿Alguno de ustedes tiene alguna materia que se le cruza el día jueves a las 11? ¿No? Mm, Se cortó alguien, abrió el micrófono, pero no alcancé a ver quién. No, seguro. Ya. Listo. Entonces, continuamos con nuestra unidad 4 del análisis de elementos sujetos a flexión. Bueno, en que ya veíamos que primero el preesfuerzo genera flexión en el elemento, ¿no? Además de que el preesfuerzo genera flexión, también si tenemos una excentricidad, se genera un momento extra, excentricidad en el cable, ¿no? Si no está el cable concéntricamente ubicado en el elemento, en el eje neutro del elemento, de la sección de hormigón, se va a generar un momento que también va a producir flexión, ¿sí? Y habíamos hecho un ejercicio en que decíamos que teníamos un elemento pretensado. Recordemos que también habíamos visto la parte en la que decíamos, pues bueno, cómo está trabajando la sección. Tengo que aplicar sección transformada, la sección gruesa o la sección únicamente que toma en cuenta el área netamente del hormigón. Y esto dijimos que iba a depender básicamente
de las condiciones de adherencia que tenga el cable con respecto a nuestra parte de hormigón. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento pretensado, sabemos que el pretensado pues no existe el ducto por el proceso constructivo, ¿no? Que se estiran los cables, yo hago el vaciado del hormigón y pues ese acero de alta resistencia se encuentra circundado por el hormigón que se vació. Entonces tenemos aquí una situación de adherencia completa entre el acero y el hormigón. Puede que no sea 100% perfecta, pero lo consideramos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues quien está trabajando, o la sección que está trabajando es la sección completa, que es el conjunto entre los dos materiales, el hormigón y el acero. Ok, entonces por eso decíamos, pues bueno, vamos a calcular la sección transformada que nos va a ayudar en esta determinación de una sección completa combinada por dos materiales. Entonces, la sección entera es la que está haciendo el trabajo. Y cuando nosotros calculamos la sección transformada, nuestro eje neutro, que por ejemplo aquí en este ejemplo que hicimos, que era una sección rectangular, básicamente veníamos considerando hasta el momento que el eje neutro estaba en la mitad de la altura de la sección. Pero si ya consideramos que el acero también está trabajando en la toma de las cargas, ¿no? Aquí ya el eje neutro deja de estar en la mitad de la sección y por el hecho de que tenemos el acero en la parte inferior del eje neutro, el preliminar que teníamos, pues este eje neutro va a bajar, ¿no? Porque va a haber una concentración de área mm, en la parte inferior. Entonces, baja ese eje neutro ligeramente, porque vemos en el ejemplo, pues tampoco tenemos una gran área de acero en el ejemplo. Entonces, pues baja poquito, ¿no? 0,2 centímetros es la distancia que vemos ahí en verde. Eso es lo que baja el eje neutro por efecto del acero. Y pues hicimos nuestros cálculos y lo que vimos es que pues va a variar un poco, ¿no? Con esta consideración va a variar un poco la determinación de los esfuerzos fibrarios, tanto de la parte superior como de la inferior de la sección. Cuando nosotros trabajamos en sección transformada, además podemos considerar también el efecto de la pérdida por el acortamiento elástico, este efecto que se produce enseguida de haber cortado los cables, ¿no? Entonces, sabemos cómo calcularlo, lo determinamos aproximadamente, porque pues siempre hay un rango de incertidumbre. Entonces, lo restamos del esfuerzo inicial que le habíamos dado al cable y tenemos nuestro esfuerzo efectivo después del acortamiento elástico y pues, procedemos a hacer los cálculos normales como conocemos y tenemos los resultados. ¿Sí? Eso en cuanto al ejemplo en el que únicamente interviene el preesfuerzo y como el cable es eh, excéntrico, tenemos además el momento generado por esta excentricidad. Ahora habíamos visto también, le dejamos como en lo último de la clase, nos quedamos aquí, el efecto además de las cargas. Entonces, tenemos preesfuerzo, excentricidad y adicionalmente también tenemos que evaluar cómo las cargas afectan al elemento porque producen fricción, estas cargas. Entonces ya lo veíamos en la primera unidad, ya sabíamos definir, ¿no?, cómo calcular el esfuerzo y cada uno de estos términos pertenecen respectivamente al orden que yo les he dicho, ¿no? El primero preesfuerzo, el segundo excentricidad y el último cargas, momentos debidos a cargas, ¿sí? Y aquí está la explicación de qué área debería tomarse, ¿no? Si es pretensada, tenemos adherencia, la sección transformada. Si es posttensada, pero ya nosotros estamos midiendo los esfuerzos por flexión. Cuando ya hemos hecho el relleno del ducto, entonces también será la sección transformada.
pero en el caso de una viga post-tensada en el que no hay un efecto de adherencia, pues aquí tendríamos que tomar únicamente que está trabajando la sección neta del hormigón, es decir, solo con el área que ocupa el hormigón, restándole el área de acero, ¿sí? Y por último, habíamos quedado en que ustedes iban a trabajar en este ejemplo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes lo hizo? O sea, sí, pero no, me salió un valor muy grande. Le trabajé en toneladas centímetro cuadrado y me salían valores de más de 20.000 toneladas. Entonces, Ya, da mucho. sí. ¿En cuanto a esfuerzos me estás diciendo, no? Sí. Ya. ¿Alguien más? No. Por favor, les pido que eh, para solucionar los problemas que tuvieron en el primer parcial, incluso si la actividad no es calificada, les sirve mucho que ustedes hagan los ejercicios que se plantean en clase solos. Y así pues cuando ya estemos en clase y los resolvamos, digan, tal vez ahí es donde me equivoqué, o tal vez la profe se equivocó aquí, no, no es así, o sea, para que ustedes también vayan estudiando de esa manera. Ok, bueno, entonces teníamos nuestra viga de hormigón post-tensado con adherencia. Tiene un preesfuerzo de 158. Vamos anotando los datos. A ver, de dato tengo el preesfuerzo inmediatamente del preesfuerzo. Ok, entonces esto es mi fuerza inicial, ¿no? Vamos a poner FO de 158.9 toneladas, ¿no? Y el cual se reduce finalmente a 136. Es decir, que me dice que se reduce finalmente es porque ya sucedieron las pérdidas. Entonces, después de pérdidas, tengo 136.2 toneladas. Eso es básicamente lo que me dice. Y para que no nos olvidemos de, digamos, pero ¿por qué 136, 150? Son los datos del ejercicio, pero voy a poner aquí. Después de pérdidas. Ok. Entonces tengo el peso propio del elemento, pues básicamente si en alguna prueba, evaluación, examen, les diga toma en cuenta el peso propio del elemento, pues simplemente ya tenemos las dimensiones del elemento y tenemos que multiplicar por el peso específico nada más. Pero aquí en este caso, pues me dice el peso propio es de, más bien pongámosle en las siglas que conocemos, ¿no? 450 kilogramos por metro. Me pide calcular los esfuerzos fibrarios extremos, es decir, las fibras superior e inferior, en el centro de la viga. Me pide A, bajo la condición inicial con el preesfuerzo completo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo FO, eso es lo que me está diciendo, y sin carga viva. Sin carga viva. Y B me dice, B bajo la condición final, entonces yo tengo que utilizar el preesfuerzo efectivo después de que se han tenido lugar las pérdidas, ¿ok? Con la carga viva completa. ¿Sí? Entonces, comencemos haciendo los cálculos preliminares, ¿no? Aquí no me especifica en ningún lado el área de acero, no lo veo, ni tampoco está en el gráfico. Entonces,
pues vamos a hacer una solución aproximada, que quiere decir que vamos a utilizar toda el área bruta de la sección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo yo en el caso de que me hice una viga de hormigón postensado con adherencia? Tendría que haberlo hecho con la sección transformada, ¿sí? Pero no, ya vimos que no pasa gran error. Entonces aquí será base por altura del cubo dividido para 12. Base aquí sería 30.5 por altura 60.9 al cubo dividida para 12. ¿A qué es igual esto? 574.077. 574.077, así. Ajá, .428. Ya, gracias, centímetros a la cuarta. Y tendría que utilizar también el área bruta, además de la inercia, que sería 30.5 por 60.9. ¿Ok? Esto está, bueno, no puse arriba unidades, pero esto está en centímetros cuadrados. ¿Cuánto es eso? $1,857.5. 1857.5 y esto es en centímetros cuadrados. Ok, entonces, ¿qué nos faltaría aquí determinar? Únicamente la excentricidad, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con la sección aproximada, aquí donde estará el eje neutro. ¿Dónde está el En eje la neutro? mitad, Inge, Ya, en la mitad, pero porque es rectangular. porque es rectangular, ajá. Ya. Si estuviéramos trabajando con, por ejemplo, con la prueba que tuvieron del primer parcial, el eje neutro estaría en base al cálculo que se haga, ¿no? Con la sección igual aproximada. No tiene nada que ver que esté con el acero sin el acero, ¿no? El eje neutro para una viga T de sección completa lo tendrían que determinar primero ubicando donde está el Y0 que le pusimos en el anterior ejemplo. ¿Dónde está ese Y0? ¿Sí? Y ya después, si adicionalmente se dice que tengan en cuenta el área de acero, pues ahí tendrían que hacer las modificaciones del caso, ¿no? Ok, entonces el E, bueno, vamos a trazar más o menos, por aquí lo voy a dibujar. Entonces este va a ser mi eje neutro, que va a estar 69 dividido para 2, que va a ser, ¿cuánto? 30, 45, ¿no? 30, 45 centímetros. Y tenemos el centro de gravedad del área de acero está a 17.8 centímetros desde abajo. Entonces, ¿cuánto es la excentricidad? Bueno, 17. Entonces, para hacer mejor el dibujo, voy a poner uy,
Voy a poner este puntito que está representando el centro de gravedad del área de cero, más acá arribita. Ok. 12,65. ¿Están de acuerdo? Me dicen en el chat. 12,65 centímetros. Y esta representa la excentricidad. Ok. Importante también que, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una sección, aquí, esto para borrar nada más, en la que yo tengo, por ejemplo, digamos, tengo esta disposición de cables. Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Entre todos estos, ubicar dónde está el centroide en el sentido vertical. Entonces, tendría que determinar dónde está más o menos la línea aquí del centro de gravedad del acero. ¿Sí? Entonces, ese puntito rojo que yo estoy poniendo en la otra sección, en la sección de la izquierda, representa el centro de gravedad. Puede ser que sea un solo cable, o puede ser que sean varios cables, pero ese es el centroide. ¿Sí? Eso como acotación. Ok, ya creo que tenemos todos los datos. Vamos con A. Bajo la condición inicial con el esfuerzo completo y sin carga viva. Entonces, no me dice nada acerca del peso propio, entonces yo tengo que considerar el peso propio del elemento en este punto, ¿sí? Entonces, el momento por la carga muerta sería, creo que la carga muerta pues también puede estar con, aquí solo estamos tomando el peso propio del elemento, pueden también decirnos en el ejercicio que tomemos en cuenta ya el peso propio, perdón, el peso muerto que actúa ya sobre la viga, ya puede ser debido a mampostería, si es un puente debido al tablero que sostiene el puente. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Por el momento no nos están dando ningún otro dato. Entonces sería WDL por L cuadrado sobre 8, ¿no? Porque el peso propio está repartido sobre toda la longitud del elemento. Entonces aquí tenemos, ¿cuánto era? 450 kilogramos por metro y en una longitud de 12,18 metros, y esto está al cuadrado dividido para 8. ¿Cuánto es? A ver, 8.344.82. ya, gracias. 8,344,82. Y estos son kilogramos por metro, ¿no? Si vemos en las unidades ahí. Esto aclaremos que es peso propio. Entonces, pues ya tenemos todo para definir F del esfuerzo tanto superior como inferior, que va a ser igual a la fuerza inicial, que del esfuerzo inicial era, ¿no? Aquí me dice bajo la condición inicial, entonces es F inicial sobre el área bruta más menos por E por Y dividido para la inercia bruta más menos ya el momento de L por Y dividido para I G. Entonces tenemos F
sea superior o inferior, tengo. ¿Dónde están? 158.9, pero de una vez pongámoslo en kilogramos, ¿no? 158.900 dividido para AG. $1.857.5. Está en centímetros, ¿no? Cuadrados. F sub 0 serían los mismos 1.058.900 por que también ya habíamos obtenido acá, que es 12.65. Se está colgando la presentación. No, se me espera un momentito. Me disculpan, no puedo salir de la pantalla. Si es que se desconecta, por favor, se vuelven a conectar. Okay. Ya esperamos que ahí sirva. Okay. Ya, listo. A ver, a 12.65. Por Y, que en este caso sería la distancia desde el eje neutro hacia la fibra superior, ¿no? Entonces sería esta distancia. Y, digamos Y
la distancia y superior. Hasta aquí. Y la otra distancia sería y inferior, que para casos prácticos de la sección rectangular es la misma, 30.45. Sí, y haciendo la acotación de que es la misma para superior y para inferior. En otros casos, como en Navigate, cambiará este valor, ¿no? Para superior y para inferior serán diferentes. Y el valor de la inercia son 574.077. Punto 43. Más menos el momento, que sería los 8.344.82, pero que en este caso tendríamos que multiplicarlo por 100 porque estamos trabajando en centímetros. Entonces nos quedaría esto, ¿no? 82 por Y, que sería el mismo, superior e inferior, dividido para 574.077.43. ¿Sí? Y esto es para superior e inferior. ¿Sí? Entonces me quedaría, ¿cuánto me queda F superior? Me van diciendo por favor todos los términos. Los tres términos para F superior e F inferior. Que en este caso pues van a ser los mismos, pero lo que va a cambiar son los signos. El primero es 85.55. 85.55. Bien. El siguiente término que es en la fibra superior que provoca la excentricidad del cable que está en la parte inferior abajo del eje neutro. Provoca un efecto así, ¿no? Hace que la viga tenga una contraflecha. Sí, ese momento por la excentricidad. Entonces, en la fibra superior, ¿qué es lo que me da? Me da una tensión. Entonces, bueno, quería preguntarles si a ustedes se les hace fácil que tengamos la compresión positiva y la tensión negativa, porque pues bueno, si es que se les complica, se confunden mucho, le podemos cambiar, si no hay ningún inconveniente, ¿no? Lo dejamos como está. Yo creo que sí está bien. Ya. Entonces quedamos, ¿no? Con esa convención. Compresiones positivas. ¿Y por qué compresiones positivas? Porque estamos estudiando el presforzado, que en el presforzado el efecto de compresión ayuda, o sea, mejora el comportamiento del elemento. ¿Sí? Entonces, por eso pues, podríamos decir que la compresión es positiva. Entonces, tensión negativa me queda menos, me dijeron por aquí en el chat, 106.62. Y las cargas aplicadas desde la parte superior producen este efecto, ¿no? Tanto peso propio como cargas muertas introducidas o permanentes introducidas de esta manera. Si tuviéramos algún caso en el que las cargas hagan que se cargue en el otro sentido, pues tendremos al revés.
Pero bueno, así tenemos compresión en las fibras superiores, entonces tengo más. ¿Cuál es este valor? Más 44.26, ¿no? Entonces aquí en la inferior, la excentricidad le da compresión en las fibras inferiores, ¿no? Lo podemos ver aquí si tuviéramos la sección así completa. Yo veo que aquí las fibras van a estar a compresión y aquí en la parte de arriba a tracción. Entonces ahorita estoy en la inferior, tengo compresión, entonces más 106.62 y aquí tengo menos porque este efecto, si veo aquí también completa, en la parte de arriba tengo compresión y en la parte de abajo tengo tracción. Entonces le pongo menos, ¿no? Menos 44.26. Entonces, ¿cómo tendría yo los valores? Esto sería, por favor, si me ayudan con los resultados. A ver, superior, me dice Patricia 23.19 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos de F inferior 147.90. Por favor, ustedes también verifiquen que salgan estos valores, pero en general tenemos compresión tanto en la parte superior como en la inferior, ¿no? Entonces el diagrama de esfuerzos me quedaría algo así, ¿no? No depende de para dónde dibujemos la compresión, pero bueno, así. Todos esfuerzos, compresión, este es 23.19 y este es 147.90, ambos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Ahora van a trabajar ustedes solos en lo siguiente. Primero van a trabajar en el literal B, van a trabajar en parejas eh, para ver cómo se plantea la solución, cuál es la diferencia que tenemos en a nivel de esfuerzos cuando ya actúa la carga viva sobre el elemento. Y ya después vamos a hacer este mismo ejercicio con una sección transformada y yo les voy a dar el valor de la cero. ¿Sí? Entonces primero hagamos el literal B. Entonces para esto yo les voy a sortear. Aquí. Ok, por favor, trabajen en parejas para obtener el resultado. Mari.
Mari.
Inge, ¿me puede mandar al grupo de Denis Romero? Es que me había conectado de otra compu que no me vale el audio, porque Ya, pensé que me iba a atrasar, entonces ya entré desde otra compu. ya listo.
Listo. A ver, entonces, por favor, eh, un grupo que me ayude viendo los resultados, cómo calcularon. A ver, primero, antes que me muestren los resultados. A ver, el primer grupo que era, me parece que era Patricia con Belén. Díganme los resultados que obtuvieron. Fibra superior y fibra inferior. Pati, ¿le dices tú o yo le dije? Ya, Inge, a ver, yo tengo en las fibras superiores de menos 1305.6 y en la otra, en las fibras inferiores, tengo de menos 10.5. 1300, ¿cuánto? Ay, perdón, 135.7 en las fibras superiores, negativo. Y en las O fibras sea, inferiores, tenemos tensión, ajá, ya, y en las fibras inferiores de menos 10.5, igual tensión. ya, listo. El grupo de Denis, Margot y Mari. No le sacamos, sigue porque estamos confundidos ahí en el momento que le estaba consultando. Ya, Entonces no sabíamos si sumarle las dos fuerzas y ponerle en medio como le comenté o tomarle como una fuerza independiente a cada lado. pero el momento en el centro de la luz es uno solo, ¿no? Sí. Entonces Está bien. tendríamos que haber sumado las dos fuerzas y colocar en el medio. O sea, pueden hacer por distintos métodos, ¿no? Pueden sacar el diagrama de corte, integrarlos, es decir, calcular el área y tenemos el diagrama de momentos, ¿no es cierto? Y tenemos de ahí cuál sería el momento en la viga. Podemos hacer diagrama de cuerpo libre, hacer un corte en la mitad y sacar mediante sumatoria de momentos. Ya. Porque ahí estaba viendo en los formularios de empotramiento perfecto. Pero aquí no Y, está empotrado. o sea, sí, o sea, está apoyado en cada lado. Ya, Y esa era mi duda, si tomarle del medio o tomarle ahí como fuerzas, las dos fuerzas. Ya lo vamos a ver. Ok, Ya. Mari. Nada, sigue sin reaccionar. Ok, yo les aconsejo que si vienen a las clases, por favor participen por lo menos, ok. Christopher, Jonathan y Evelyn. Nosotros dije, Sí, ya, estábamos acabándole ahorita de sacar esto del momento. ajá. Solo me falta sumar un ratito, Inge. Sí, no. Bueno, en vista de que Patricia y Belén fueron las únicas que llegaron al final, pues les voy a asignar un punto a cada una, ¿no? A ver, Patricia, me decías que tienes una hoja de marcar, si nos compartes y explicas cómo resolvieron.
No sé si nos estás explicando porque no se escucha nada. Aló, aló. Sí. No, no se oye. Bueno, problemas técnicos. Bueno, las respuestas que nos dieron sí son las correctas. Ok. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? En esta parte únicamente, aparte de lo que ya hicimos en el anterior paso y cambiar la fuerza que está actuando sobre el cable, tendríamos que hacer el cálculo adicional del momento por cargas vivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es nuestro modelo matemático de la viga. Tenemos dos cargas aquí que vamos a poner P y P. Y adicionalmente tenemos ciertas distancias, ¿no? 457, 304, 457. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería aquí el método tal vez más fácil para mi parecer? Es primero determinar las reacciones. ¿Cuánto serían las reacciones? 4535. Las reacciones en los apoyos. ¿Sí, no? Sí, 4535. Son las mismas cargas porque tenemos simetría. Sí. Entonces, de aquí yo puedo hacer un corte precisamente aquí en la mitad y tendría yo, no necesito formularios ni tablas para, para determinar el momento, ¿no? Tengo este. Y cuando yo hago un corte en un elemento, se generan fuerzas, las primeras, las cortantes, las axiales y momentos. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer sumatoria precisamente en este punto medio. Además que yo tengo la reacción de 4535. Entonces, si hago sumatorias en el punto, pongámosle O. Si hago sumatoria de momentos en O con esta convención, esto es igual a 0. Tendría que menos 4535 por toda esta distancia. Que esta distancia sería 457 más 3.04 sobre 2. ¿Cuánto es eso? Sería 59, sería 609, ¿no? 609 esta distancia y esta distancia. Sí, G6 hicieron. Esta distancia es 1,52. Entonces, sería 4535 por 6.09 más la carga P, que sería los 4535 por 1.52 más el momento en, en, en el punto o en el punto 0 es igual a 0, ¿no? Son todas las fuerzas que intervienen cuando hago momentos, el cortante y el axial no generan momentos cuando hago sumatoria en O, ¿ok?
Entonces de aquí simplemente despejo el momento en O, ¿cuánto sale? Sale de Inge de 21.949.4. A ver, 21.000. ¿Cuánto? 21.000. 21.949.4. Esto está en kilogramos por metro. ¿Ok? Por favor, revisen si está correcta la operación. Esa es una forma, ¿no? De obtener el momento ahí. Rápido, sencillo, simplemente hacemos un corte, sabemos las fuerzas que se generan ahí. O sea, no sabemos en cuanto a valores, pero sabemos que se generan unas fuerzas internas cuando llega un corte. Y pues hago ya sumatoria de momentos. Otra de las formas sería a través del diagrama de corte. Tengo esto. Tengo el mismo valor aquí, tengo 0 aquí, entonces bajo, ¿no? Los dos valores son 4.535, 4.535. ¿Sí? Entonces aquí, pues simplemente sabemos que la integración del cortante me da el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí el momento? Si tengo un momento constante, como es la pendiente perdón, un cortante constante, el momento tiene una pendiente que tiene un grado, ¿no? No tengo ningún valor de momento aquí y tendría así, ¿no? Así. Y tendríamos que hacer esta área, ¿no? Que sería 4.535 por 4.57. ¿Cuánto sale eso? Sale Inge 20.724.95. Entonces está mal. Verifiquen, por favor. Por 20.724.95. Ya, entonces aquí este estaba mal, ¿no? 20.000. Tiene que dar el momento igual. 20.000. 20.000. Ya, entonces, pues bueno, eh, así ustedes no tengan el corte, por ejemplo, ya esto pasando a otro punto. ¿Ya? Se supone que esto ya lo deberían saber, pero bueno, siempre es bueno refrescar los conocimientos. Si yo les pediría aquí el momento, acá el momento, pudieran hacerlo tranquilamente aplicando este primer concepto, ¿no? Siempre y cuando podamos determinar, por ejemplo, las reacciones. Esto se torna un poco complicado cuando nosotros tenemos elementos hiperestáticos. Entonces ya no es fácil determinar el valor, en este caso, de las reacciones, porque nos faltaría, cuando hagamos esta sumatoria de momentos, nos faltarían incógnitas por saber, por ejemplo, las reacciones, ¿no? Eh, Esto, como les repito, es válido cuando tenemos elementos isostáticos. De igual manera, en los diagramas, porque también necesitamos conocer todos los valores que tenemos de cortante, ¿no? En el caso ya de elementos hiperestáticos, pues ya pueden utilizar o bien las formulaciones que han aprendido o los métodos, por ejemplo, el método de Cross, ¿no? Para determinar cuáles van a ser los momentos. Pero hablando de elementos isostáticos, simplemente así. Listo. Entonces, tenemos
Y aquí tendríamos más, menos. A ver si no nos confundimos. Voy a hacerle más chiquito este FE. Entonces, sería FE por E. T más grande. Para IG más menos. Aquí viene un momento, pongámosle un momento total por Y sobre IG. Entonces tenemos, me decía 136.2. Y en kilogramos sobre AG, 1857.5. Más o menos, dependiendo superior o inferior. 200 por E. Era 1265 por Y, que era 3045. Dividido para IG, 574.077. 43. Más menos borro esto. Más menos el momento total. El momento total, nosotros tenemos por carga viva, ese es el momento por carga viva, tenemos 20.724.95, pero tenemos esto que multiplicarlo por 100 para que me dé por centímetro, quedaría esto. Esto más lo que ya teníamos por acá, ¿cuánto era? 834.000. Ya me olvidé. 834.000. 482. Ok. Muchos números similares. Y sería por los mismos 30.45. En este caso, para la fibra superior e inferior, lo mismo. Por 74.077.43. Esto para superior e inferior, en este caso específico de sección rectangular, y este superior e inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tendría yo? F superior, ¿cuánto? Y F inferior, ¿cuánto? El primer término. 73.33 me dice. 73.33. Aquí también. La excentricidad, porque el cable está en la parte inferior, nos provoca un momento negativo. El momento negativo produce tensiones en las fibras superiores, compresión en la fibra inferior. ¿Cuánto es el segundo término? 91.39. Ok. 91.39. Y el momento por las cargas produce compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores. 154.19. ¿Cuánto sale en total de la fibra superior?
136.13 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la fibra inferior 10.52. Sale positivo, ¿no? Vale, me dijiste tracción. Entonces seguimos con presión, lo cual es bueno porque si se supone que nosotros estamos usando el press forzado, es para introducir compresiones en nuestros elementos. La tracción es indeseable, puede estar pero en niveles muy, muy bajos. Entonces, aquí tenemos así a la vez, perdón. Entonces, fíjense cómo es la distribución ahora. En la fibra superior tenemos 10 y en la fibra inferior, en la fibra superior 136 y en la fibra inferior 10.52. Entonces tenemos todo esto así a compresión. Miren cómo cambió de este diagrama que teníamos nosotros aquí, que también solo está compresión, pero tenemos que el esfuerzo a compresión es más grande en la fibra inferior, al contrario de lo que tenemos acá, el estado que tenemos acá, el esfuerzo más grande a compresión está en la fibra superior, ¿ok? Y esto porque se da porque ya están actuando otras cargas de manera vertical hacia abajo sobre el elemento, lo cual está provocando un esfuerzo aquí, que se produzca un esfuerzo de compresión más grande en la fibra superior. ¿Sí? Entonces las cargas también nos ayudan a generar esa compresión, pero en las fibras superiores. En las fibras inferiores, como vamos a tener este efecto de la flexión, tenemos tracción en la fibra inferior y por eso se ve reducido este valor que pasó de tener 147,90 a tener 10.52 nada más por introducir estas fuerzas y de que ya se haya pasado ya las pérdidas, ¿sí? Entonces es importante cómo vemos ese cambio de un estado al otro cuando aplicamos cargas extras, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, van a hacer, por favor, este mismo ejercicio ahora con el área transformada y lo van a hacer, primero vamos a hacer otro ejercicio y después van a hacer este. Yo les voy a dar el área de acero y simplemente pues aquí es la aplicación con el área transformada, ¿sí? Y cuando estamos en el estado que ya está cargado, tenemos la carga viva, tenemos además del peso propio, tenemos que ya han pasado las pérdidas, entonces ocupamos la segunda parte del ejercicio ahora con el área transformada. Ok, eso lo hacemos despuesito. Y seguimos con el efecto de las cargas, que ya sería todo el proceso que tenemos, cómo se introducen los esfuerzos en el hormigón, de dónde proviene. Pero aquí una pequeña diferencia, ¿no? Hasta el momento hemos estado utilizando lo que se denomina el método general de análisis, que quiere decir como, por ejemplo, la teoría elástica del hormigón. Así nosotros resolvíamos los ejercicios. También, aparte del método general de análisis o de la teoría del hormigón elástico, nosotros podemos utilizar el concepto del par interior o del hormigón armado, que también lo conocimos así. Entonces, ¿qué nos decía esa teoría? Que nosotros vamos a tomar como similar, ¿no? la resolución, el preesfuerzo a un elemento igual de hormigón armado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en hormigón armado? Tenemos una fuerza de tensión que se aplica sobre el acero, bueno, no se aplica, más bien se genera la tensión en el acero y tenemos compresión o lo que conocemos en el hormigón armado, por ejemplo, el bloque de compresiones, que
es una simplificación, es una teoría que simplifica cómo nosotros, de qué forma tomamos nosotros ese bloque de esfuerzos, cómo lo simplificamos a través de un rectángulo, ¿sí? Entonces, lo mismo sería para el hormigón preesforzado. Y aquí lo más importante sería determinar este brazo que se produce entre la compresión y la tracción. Y sabemos que este par interno, que es la compresión y la tracción, generan un momento resistente a las cargas exteriores, ¿sí? Entonces, no estamos haciendo nada de extra de lo que hemos visto, sino que simplemente vamos a aplicar otro método para resolver nuestro problema aquí, ¿ok? Entonces, me dice el centro de presión C en el hormigón se coloca a una distancia A del centro de preesfuerzo T en el acero. Entonces, si hacemos equilibrio de las fuerzas internas que se generan en nuestra sección, vamos a tener que el momento interno va a ser igual a T por A o igual a C por A. ¿Eso qué quiere decir? Que la compresión y la tracción son iguales, ¿sí? Entonces, me dice el cálculo de A es un problema netamente, obviamente, de estática. Cuando ya, una vez que ya nosotros localizamos dónde está la compresión, porque la tracción ya sabemos dónde está. Va a estar en el centro de gravedad del área de acero. Y una vez que ya determinamos esta distancia, conocemos dónde está el centro de presiones y ya podemos determinar los esfuerzos con la teoría elástica, ¿sí? Entonces aquí está lo que les acabo de indicar. Compresión es igual a tracción. Entonces tenemos que determinar la primera, que ya no será netamente, ya no lo conoceremos como F, sino que viene a reemplazarse con C, ¿no? Con la compresión dividida por el área. Más menos esa misma compresión multiplicada por la excentricidad, que está medida desde el eje neutro de la sección, por Y, que es el brazo, dividido para la inercia. Y únicamente estos dos conforman los términos totales para calcular los esfuerzos. Si lo traducimos ahora sí a F, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Si reemplazamos la compresión como la fuerza que es transmitida desde el acero hasta el hormigón, o sea, F, pues ya tenemos una expresión similar a lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Me dice, el área y la inercia deben ser calculadas con la sección neta del hormigón. O también podríamos utilizar aquí directamente la sección bruta y la sección gruesa del hormigón cuando los ductos ya han sido inyectados. Bueno, es la misma consideración. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo primero que tenemos que hacer después de la explicación? Conozco la tensión. ¿Conocemos la tensión o no la conocemos? Ese no es el valor del preesfuerzo. Ya, ese es el valor del preesfuerzo. Entonces, esa es la tracción. Y entonces, si conocemos la tracción, conocemos la compresión. Y si conocemos la compresión, conocemos F en nuestra ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí sería esto igual al momento exterior. A ver si dibujamos la sección primero, ¿no? Para que quede claro. Y le estoy cortando aquí supuestamente a la mitad. Tengo el cable
con la teoría del hormigón armado decimos que pues aquí tenemos el valor de la tracción y acá tendríamos si digamos que este es el eje neutro de la sección, sería más bien del área bruta. Yo a la compresión la tengo por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que primero localizar es la distancia A y también tengo que localizar una distancia que le vamos a denominar E', ¿no? Porque decimos de excentricidad, pues sería desde el eje neutro hasta donde está el cable. E' le vamos a decir que es la excentricidad desde el eje neutro hasta el centro de presiones, ¿sí? Entonces, esta distancia desde el eje neutro hasta la fuerza de tensión ya la conocemos. ¿Cuánto era? Recordemos que las tensiones están en el centro de gravedad del área de cero. 12.65. Ya. 12.65 centímetros. ¿Ok? Entonces, yo tengo que se genera un momento externo en esa sección. ¿Sí? Producto de las cargas exteriores que están sobre el elemento, ¿no? Que es de la carga del peso propio, más la carga que estará más o menos por aquí, ¿no? La carga concentrada. Ese valor de momento externo ya lo conocemos también, que se produce justamente en la mitad, ¿sí? Entonces, más... Ah, y estoy haciendo además sumatoria, puedo hacer una sumatoria de momentos en el punto donde está aplicada la presión, ¿no? Más T por A, eso es igual a 0. Entonces, aquí prácticamente, bueno, con el signo que me quiere decir que el momento está ubicado en el sentido contrario, pero en términos generales, yo tengo que sería el momento externo dividido para el valor de la tensión. Entonces, el momento externo es esta suma que nosotros tenemos por aquí, que ya la sacamos, este término que está acá. Esto de aquí. Serían los 2.072.495, pero bueno, pongámosle ya en kilogramos porque eh, podríamos sacar la distancia en metros, ¿no? Entonces sería 20.724.95 más los, mm, mm, ¿cuánto salían? 8.300, me parece, 8.344.82 era, ¿no? ¿Cuánto sale en total? 29.069, a ver, veamos acá. A ver, me dice 29.069.77 y esto es kilogramos por metro. Y el valor de la tensión es, ¿cuánto es? 158. No, aquí no está. Aquí me faltó el otro valor, ¿no? El de 136.2, ¿no?
punto 36.2, entonces sería esto kilogramos. ¿Cuánto es A? $21.34 metros. 21.4 centímetros. Entonces eso ya transformado 21.34 centímetros. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión que está en el centro de gravedad del área de acero está separada de la fuerza interna del bloque de compresión del centro de presión, es una distancia de 21.34 centímetros. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en la sección, más o menos tenemos nosotros por aquí. Y la tensión y la compresión, perdón. A ver, ¿cuánto tendríamos de aquí hasta acá? Me dijeron 12, 65. 12,65. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al bloque de compresión acá? Con respecto a los 21.4, a 34. $8.69. 8,69. Ok. Centímetros. Y esta es la distancia A, ¿no? Los 21.34 centímetros. Entonces, ya con esto puedo yo hacer mis cálculos. Entonces digo, el esfuerzo va a ser igual a lo que decíamos C sobre A, que viene a ser F, en este caso F efectivo, sobre el área, en este caso el área sería el AG, ¿no? Y sería más menos el F por E' por Y sobre IG. Entonces tenemos FE, que dijimos que era 136.200. Si me ayudan por favor con el área. ¿Cuánto era? $1,857.45. Gracias. 45 más menos esto. Y aquí E' sería este valor que tenemos aquí. Este es de E', el 869. Desde el eje neutro hasta donde está el bloque de compresiones. ¿Sí? Entonces sería este valor 8,69 por Y, que vendría a ser lo mismo, 30,45. 30,45, ¿sí era? Sí, 30,45 dividido para, si me ayudan por favor con la inercia. $574,077.43. Bueno, 77, ¿no? Punto 43, gracias. 74,000. 574,000. Ah, ya 574 metros. Aquí. Este valor es para las superiores y para las inferiores, o sea que vamos, es el mismo. Entonces tengo F superior
F inferior. ¿Cuánto es el primer término? Setenta y 73.33. 73.33. Ya. Superior más o menos. Recordemos que estamos midiendo este valor que es compresión y este que es E', ¿no? Y E' está hacia arriba. Entonces tengo que se genera un momento positivo, ¿sí? Entonces tengo compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores. Superior, ¿cuánto sería? Me mandaron un chat. 62.80, ¿no? 62.80, 62.80. ¿Cuánto es esto? Ciento, 136.13. ya, 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la inferior, 10.53. 53, gracias. Entonces, veamos qué pasó, ¿no? Con respecto a nuestro otro ejercicio. Tenemos 136.13 y 10.52. Ya, lo mismo, ¿no? Tenemos los mismos valores, simplemente la diferencia es que hemos aplicado otra teoría para resolver el ejercicio, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, esto ya les queda para la siguiente clase. Ok. Van a hacer lo mismo la parte B del ejercicio. Van a hacerlo con la sección transformada. Van a calcular la diferencia que existe entre el cálculo que hicimos aproximado con la sección bruta, ¿no? Con respecto a estos valores que tenemos aquí, y aplicando un área de acero de 7.8 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tienen que determinar dónde está el eje neutro, cuál es el área transformada del acero, calcular el área transformada, la inercia transformada, y a partir de eso tienen los cálculos. Ojo que Y, aquí donde teníamos este que yo les encerré superior e inferior, en este caso ya no sería el mismo para las fibras superiores e inferiores, sino que sería uno para la fibra superior y otro para la fibra inferior. ¿Ok? Entonces, este ejemplo van a hacer para la siguiente clase. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y si no, pues con eso concluimos la clase. Les recuerdo que, sí, No sé, le iba a preguntar de las exposiciones, ¿cuándo va a subir los que nos toca el jueves? ya ahorita les hago un sorteo y les subo en el ABAC, ¿no? En la parte de la sección general. ¿Ok?
Yo espero que ya hayan en algo avanzado también. No se confíen. O pregunto para que no les vaya mal. ¿Estarían preparados para esta semana? Inge, una consulta. Y Ujú. tal vez si tengo alguna duda, puedo contactarme con Belén para pedirle tal vez una tutoría o alguna duda que tenga. Acerca de... Lo que es lo que vamos a hacer la defensa del trabajo. Ah, ya, sí, claro. Ah, ya, sí, porque, Ujú. bueno, ya me contactaría con ella y para ver qué día estaría libre, para ver si es que me puede ayudar, Inge. Ya, listo. Ya, gracias. Ya, Inge, yo también tengo Ujú. otra consulta. Inge, esto del tema de las diapositivas, ¿es del mismo proyecto que hicimos, verdad? ¿O tendríamos que buscar uno nuevo y redactar otro nuevo? Cuando les entregué la nota, yo les dije a las personas que no tenían nada que ver el tema con lo que se pidió, entonces esas personas tienen que hacer un tema nuevo. Para las Mm, personas que sí tuvieron cierta calificación, pero no desarrollaron bien el tema, pues podrían tomar el mismo y desarrollarlo más, ¿no? ya, ya. Y para las Y, personas que tuvieron plagio, pues, o sea, yo ni siquiera revisé de qué se trataba el documento, simplemente, como les dije que yo les iba a hacer la evaluación por un programa que chequea el nivel de plagio, pues primero se pasó ese filtro y se pasaba el filtro, les revisaba. Entonces, no sé de qué se trate para las personas que tenían plagio. ya, Inge, y con respecto a ese cuestionario que nos iba a tomar, ¿es solo teórico o también va a ejercicios? Solo teórico. Ya, ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces, quedamos para esta Y, semana, entonces. Sí. Inge, y tal vez estas diapositivas, ¿cuándo bueno, nos ya va por a...? lo menos, Esto es de ahorita. Ajá, de ya de estas clases, ajá, de este segundo parcial. Mm, a ver, a ver, del segundo parcial, que es del análisis de flexión. Es Sí. que, bueno, a mí me gusta terminar la unidad y subirles. O sea, Ya. podría subirles hasta aquí, pero como yo les subo el video, no creo que haya Ya, gran sí, sí, problema, solo. ¿no? Ya, Inge, solo pregunto. Ujú. Gracias, Inge. Ya. Me decías, Denis. Yo tengo una pregunta, y que eso de la prueba teórica, ¿es Ujú. del tema de flexión o con los temas que ya hemos visto también? No, del primer parcial, porque recordemos que es una recuperación. Ya, Entonces, todo el primer parcial de nuevo, ¿no? Ya, ahora sí, Denis. ya Ángel, como usted decía al final que si estábamos preparados, bueno, yo al menos en mi caso, ¿no? Porque usted nos dijo que eran unas 2 semanas más o menos. Inge, ajá, 2 semanas dijo. Pero eso no Entonces, fue hace 2 semanas. No, nos dijo recién la anterior semana. la semana Ah, anterior ya. fue. Ah, ya, ya. Entonces ya, mi error. Entonces sería para la No siguiente sé si semana. nos puede Comenzamos ayudar a la nosotros siguiente como semana. Ya, entonces Inge, por dejémosle favor. para la siguiente semana. Sería a ver, veamos aquí. Ya. Ahorita estamos, ¿qué fecha? 14. 14. 14. Ya, entonces sería para el 24 y bueno, podría ser un día de esa misma semana, no el otro grupo, pero seguro entonces del 24 y otro día tendríamos que definirlo ya. Pero entonces estén preparados para la semana que comience el 21 y termine el 25. Ya, Inge. Gracias. Ya. Y a ver, el cuestionario podríamos dejarlo también para esa semana, pero ya en horario de clase. ¿Sí? Porque pues podríamos, yo creo que ya la planificación de la prueba del segundo parcial sería la semana del 28 de junio al 2 de julio. Ujú. Porque de ahí tenemos exámenes la última semana de julio, entonces como que está apretada la situación ahí, entonces tendríamos que tener la prueba, por ejemplo, el 1 de julio. Entonces, por eso ustedes deberían dar la recuperación el 24 de junio para que puedan estudiar para su prueba una semana, ¿no? Bueno, ustedes ya tendrían que ir estudiando
esto conforme avanzan las clases. Listo. Entonces, siendo así, nos vemos el día jueves. Ahorita creo que hay una conferencia de la semana, de la telesemana. Supongo que está ahí ustedes tienen las páginas de Facebook ahí de la asociación y todo. Entonces, por favor, si pueden, conéctense. Que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta Ya, luego. hasta Gracias y luego. hasta luego. Gracias. No.